Hoy descubrirás 3 formas simples y profundas de cultivar compasión, incluso en los días difíciles. Antes de que nuestro protagonista, un joven monje llamado Ren, se enfrente a la dureza de su propio corazón, te invito a este círculo de calidez. Si anhelas encontrar una paz que no dependa de las acciones de los demás, suscríbete al canal Más allá del Yin y el Yang. Comparte en los comentarios un pequeño acto de bondad que hayas presenciado recientemente y regálanos un me gusta para que esta corriente de compasión pueda regar más jardines interiores. En la cima de una montaña envuelta en nubes se encontraba el antiguo templo de la quietud resonante. Era famoso no por sus estatuas doradas ni por sus escrituras sagradas, sino por la profunda paz que parecía emanar de sus propias piedras. Los monjes que vivían allí no eran conocidos por sus debates filosóficos, sino por la serena amabilidad que brillaba en sus ojos. Entre ellos había un joven novicio llamado Ren. Ren era diligente, inteligente y devoto. Podía recitar los sutras de memoria, podía meditar durante horas sin moverse y podía realizar las ceremonias del té con una gracia impecable. Pero Ren tenía un secreto, una espina en su corazón. Era profundamente impaciente. Su mente era una balanza precisa, siempre pesando lo correcto y lo incorrecto, lo eficiente y lo ineficiente, lo justo y lo injusto. Y el mundo, a sus ojos, rara vez estaba en equilibrio. Le irritaba el viejo monje que barría las hojas del patio, cuyas manos temblorosas dejaban siempre algunos remolinos de polvo. Le frustraba la aldeana que regateaba por unas pocas monedas en el mercado, cuya voz le parecía estridente y codiciosa. Incluso la naturaleza lo ponía a prueba. El cuervo que graznaba demasiado fuerte, la lluvia que caía en un día soleado. Su corazón, aunque devoto, estaba a menudo cerrado, protegido por un muro de juicio. Ser compasivo, como le enseñaba su maestro, el abad Jin, no significa permitir que te hieran. No es una invitación a ser un felpudo sobre el que otros limpian sus pies embarrados. Significa ver más allá de la acción, más allá del dolor ajeno, incluso cuando ese dolor te salpica a ti. En el Tao, la compasión no es una emoción blanda, no es lástima. Es una fuerza fundamental del universo, como la gravedad o la luz. Es la energía que suaviza lo duro, que disuelve el enojo, como el sol disuelve la escarcha. Es la cualidad del agua, que cede pero lo vence todo. La compasión abre caminos donde antes solo había muros de piedra. Ren escuchaba estas enseñanzas, pero no las comprendía. Para él, la compasión parecía una forma de debilidad, una aceptación de la imperfección que su mente anhelaba corregir. Un día, el abad Jin llamó a Ren a su estudio. La habitación era sencilla, solo un tatami, un rollo de caligrafía en la pared y una pequeña mesa baja. Sobre la mesa había un espejo. Era un espejo antiguo, de bronce pulido, pero su superficie estaba cruzada por una red de finas grietas. «He oído el ruido de tu corazón, Ren», dijo el abad con suavidad. «Suena como una piedra afilada. Te daré una tarea. Lleva este espejo contigo durante 3 lunas. No tienes que hacer nada con él, solo llevarlo. Y cada vez que sientas la espina del juicio o la impaciencia, mira tu reflejo en él». Ren tomó el espejo. Le molestaban las grietas. ¿Cómo podía ver su reflejo claramente en algo tan imperfecto? Pero no se atrevió a cuestionar al abad. Aceptó la tarea, convencido de que era una prueba extraña y sin sentido. No sabía que el espejo roto no estaba allí para mostrarle su rostro. Estaba allí para mostrarle su corazón. La primera lección de compasión no comienza con la mirada hacia afuera, sino con el valiente acto de mirarse a uno mismo, con todas las grietas y fragmentos. Y el viaje de Ren hacia el corazón del agua, el corazón de la compasión, acababa de comenzar. Ren comenzó su tarea con la misma diligencia que aplicaba a todo lo demás.
llevaba el pequeño espejo de bronce en el pliegue de su túnica. El primer día, mientras trabajaba en el huerto del monasterio, un aldeano se le acercó. El hombre, cuyo rostro estaba curtido por el sol y la preocupación, comenzó a quejarse amargamente de la falta de lluvia, de los precios del arroz, de su vecino ruidoso. La mente de Ren se puso en marcha inmediatamente. Solución A. Debería cavar un pozo más profundo. Solución B. Debería hablar con el jefe de la aldea sobre los precios. Solución C. Debería aprender a ignorar a su vecino. Mientras el hombre hablaba, Ren no estaba realmente escuchando sus palabras. Estaba formulando su respuesta. Esperaba impacientemente una pausa para poder insertar su sabiduría, para arreglar los problemas del hombre y poder volver a su trabajo. La mayoría de nosotros escuchamos para contestar, no para entender. Estamos tan ocupados preparando nuestra siguiente frase, nuestra defensa, nuestro consejo, que nos perdemos el universo que se despliega en las palabras del otro. Justo cuando Ren iba a interrumpir, el peso del espejo en su túnica le recordó la instrucción del abad. Mira tu reflejo. Discretamente sacó el espejo. Su propio rostro lo miró, fragmentado por las grietas. Vio la tensión en su mandíbula, la impaciencia en sus ojos, dividida en una docena de versiones de sí mismo. En ese momento, recordó una enseñanza del abad. La primera forma de compasión es la presencia. Ren respiró hondo y tomó una decisión. No diría nada. No ofrecería ninguna solución. Simplemente escucharía. Dejó de formular respuestas en su mente y, en cambio, se centró en la voz del hombre. Escuchó no solo las quejas, sino la fatiga debajo de ellas. Escuchó el miedo a no poder alimentar a su familia. Escuchó la soledad de un hombre que sentía que el mundo estaba en su contra. El hombre siguió hablando durante varios minutos, y entonces algo extraño sucedió. Al no ser interrumpido, al sentir la atención inquebrantable de Ren, el tono del hombre cambió. Su voz perdió su filo quejumbroso. Comenzó a hablar de su pequeña hija, de la forma en que reía. Habló de una buena cosecha de años pasados, y finalmente suspiró, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. «Gracias, monje», dijo, aunque Ren no había pronunciado ni una palabra. «No sé por qué, pero me siento más ligero. Es bueno hablar con alguien que realmente escucha». El hombre se fue, con el paso un poco más firme. Ren se quedó allí, sosteniendo el espejo roto. Miró su reflejo de nuevo. Las grietas seguían allí, pero su rostro fragmentado parecía más suave. Había presenciado un pequeño milagro, el milagro de la presencia. Cuando escuchas desde el corazón, sin prisas ni juicios, el otro siente que existe. Le ofreces un refugio, un espacio seguro, donde su alma puede desplegarse sin miedo. No tienes que arreglar nada. No tienes que tener las respuestas. Tu presencia silenciosa y atenta es el bálsamo. Es el eco que le dice al otro: te veo, te escucho, eres importante. Esta es la primera práctica diaria para cultivar la compasión. Hoy, cuando alguien te hable, tu pareja, un colega, un amigo, haz una pausa. Respira antes de responder. Resiste el impulso de interrumpir, de aconsejar, de corregir. Regálale tu atención completa, aunque sea solo por unos segundos. Conviértete en un recipiente vacío para sus palabras. Simplemente escucha y observa cómo ese simple acto de presencia puede transformar la energía de la conversación. Ren volvió a su trabajo en el huerto, pero el suelo bajo sus pies se sentía diferente. Había participado en un acto de sanación, no haciendo nada, sino simplemente siendo. Había aprendido que la compasión no siempre es una acción. A veces, su forma más poderosa es el silencio.
Un silencio que no está vacío, sino lleno de una atención amorosa. Pasaron las semanas, y Ren se volvió más hábil en el arte de la escucha silenciosa. Sin embargo, su paciencia seguía siendo puesta a prueba, especialmente por el viejo monje encargado de barrer el patio, el hermano Kaito. Kaito se movía con la lentitud de un glaciar. Su barrido era errático. A menudo se detenía para mirar una nube o seguir el vuelo de una mariposa, dejando montones de hojas a medio barrer. Cada vez que Ren cruzaba el patio y veía el trabajo inacabado, una ola de irritación lo recorría. Es ineficiente, pensaba. No se toma su deber en serio. Yo podría barrer este patio en una 10ª parte del tiempo. Una tarde, Ren observaba desde la sombra de una galería mientras Kaito barría. El viejo monje se detuvo, su espalda encorvada por el esfuerzo, y dejó escapar un profundo suspiro de dolor. Se apoyó en su escoba de bambú, cerrando los ojos por un momento, y una mueca de sufrimiento cruzó su rostro antes de ser reemplazada por su habitual expresión serena. En ese instante, la percepción de Ren cambió. Vio más allá del barrendero ineficiente. Vio a un hombre anciano cuyo cuerpo le dolía. Un hombre que, a pesar de su dolor, se levantaba cada mañana para cumplir con su deber, encontrando alegría en una nube o una mariposa para distraerse de su sufrimiento. Su lentitud no era pereza, era la negociación constante con un cuerpo frágil. Recordó las palabras del abad Jin: quien grita, sufre. Quien juzga, teme. Nos movemos por el mundo reaccionando a las acciones de los demás. La bocina del coche detrás de nosotros es una agresión. El comentario sarcástico de un colega es un ataque personal. El silencio de un ser querido es un rechazo. Reaccionamos a la superficie, a la punta afilada de la flecha, sin preguntarnos por el arquero que la disparó. Pero la sabiduría de la compasión nos invita a mirar más profundamente. Nos pide que hagamos una pausa y preguntemos: ¿qué dolor, qué miedo, qué sufrimiento está impulsando esta acción? Cuando logramos ver eso, el corazón deja de reaccionar con enojo y empieza a comprender. El hombre que toca la bocina con furia quizás teme llegar tarde a ver a su hijo enfermo. El colega sarcástico quizás se siente profundamente inseguro y usa el ingenio como un escudo. El ser querido silencioso quizás está luchando con una tristeza tan grande que no tiene palabras para expresarla. Ver el sufrimiento detrás de la reacción no excusa el comportamiento dañino, pero nos libera de la carga de tomarlo como algo personal. Crea un espacio entre el estímulo y nuestra respuesta, y en ese espacio podemos elegir la comprensión en lugar de la represalia. Ese día, Ren sacó su espejo roto. Su rostro lo miró fragmentado, y en cada fragmento vio no solo su propio juicio, sino también el dolor del hermano Kaito. Se dio cuenta de que su irritación no tenía nada que ver con las hojas. Tenía que ver con su propia rigidez, su propia necesidad de control y perfección. Se acercó al anciano monje. No le quitó la escoba. No le ofreció ayuda de una manera que pudiera avergonzarlo. Simplemente se inclinó y dijo: «Hermano Kaito, gracias por cuidar nuestro patio con tanta diligencia. La forma en que te tomas tu tiempo me recuerda que debo moverme más despacio». Una sonrisa arrugada iluminó el rostro de Kaito. «Ah, joven Ren, es la única velocidad que mis viejos huesos conocen. Pero sí, la belleza de una sola hoja que cae es una enseñanza más grande que todos los sutras. Esta es la segunda práctica diaria para cultivar la compasión. Cada vez que alguien te irrite hoy, en la carretera, en el trabajo, en casa, haz una pausa. Antes de reaccionar, trae a tu mente esta simple frase: él o ella también busca la paz como yo. No tienes que decirlo en voz alta. Es un mantra silencioso para tu propio corazón. Siente cómo esa simple frase
abre un espacio interior de empatía y calma, disolviendo el nudo de la irritación. Desde ese día, Ren nunca más vio al hermano Kaito de la misma manera. Vio a un maestro que le enseñó que cada persona que nos encontramos está librando una batalla de la que no sabemos nada, y que un poco de comprensión puede ser el agua más curativa en el desierto de su lucha. Pasaron las lunas. Ren se había vuelto más espacioso en su corazón. Podía sentarse con el aldeano quejumbroso y ofrecerle el regalo de su presencia. Podía ver al hermano Kaito y sentir una cálida ola de aprecio en lugar de irritación. Los muros alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse, pero quedaba una fortaleza, la más antigua y mejor defendida de todas. Un día, durante la ceremonia del té de la tarde, un ritual que requería una concentración y una gracia inmensas, la mano de Ren tembló. Quizás fue un momento de distracción, un pensamiento perdido. Una sola gota de té caliente cayó sobre el prístino tatami blanco. Nadie más pareció notarlo. El abad Jin continuó la ceremonia con su calma habitual, pero para Ren, la pequeña mancha oscura en el tatami era un fracaso del tamaño de una montaña. Inmediatamente, la voz familiar y dura de su juez interior comenzó su asalto. Descuidado. Indigno. ¿Has practicado 1000 veces y aún cometes un error tan básico? Nunca serás un verdadero monje. Eres un fraude. La voz era implacable, cortante como un fragmento de vidrio. El resto de la ceremonia, Ren se movió como un autómata, su mente atrapada en una tormenta de autocrítica. Más tarde, en la soledad de su celda, la vergüenza lo consumía. Sacó el espejo roto, casi con miedo de lo que vería. Su rostro fragmentado parecía tenso, sus ojos oscuros por el autodesprecio. Recordó una enseñanza del abad que nunca había entendido realmente. No puedes dar compasión si no la sientes por ti mismo. El cuenco no puede verter agua si está vacío. Nos han enseñado a ser amables con los demás, a perdonar a los demás, a ser pacientes con los demás. Pero, ¿con qué frecuencia nos ofrecemos a nosotros mismos esa misma gracia? Somos a menudo nuestro crítico más duro, nuestro juez más implacable. Nos aferramos a nuestros propios errores con un agarre de hierro, reviviéndolos una y otra vez, mientras que fácilmente perdonaríamos la misma falta en un amigo. Cuando fallas, cuando te equivocas, cuando no estás a la altura de tus propias expectativas, háblate como lo harías con un buen amigo. Imagina que tu mejor amigo ha cometido el mismo error. ¿Lo llamarías inútil? ¿Le dirías que es un fracaso? Probablemente le dirías, está bien. Fue solo un error. Todos cometemos errores. Hiciste lo mejor que pudiste. Sé amable contigo mismo. La compasión comienza dentro. Es el acto de tratarte a ti mismo con la misma amabilidad y comprensión que ofreces a los demás. No es autocomplacencia ni una excusa para la mediocridad. Es el reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Es entender que el crecimiento no puede ocurrir en un suelo de odio a uno mismo. La semilla de nuestro potencial solo puede florecer en la tierra cálida de la autoaceptación. Sentado allí, mirando su reflejo roto, Ren se dio cuenta de que la dureza que mostraba hacia el mundo era solo un eco de la dureza que se infligía a sí mismo. Su juicio sobre el barrendero lento era un reflejo de su propio miedo a ser imperfecto. Su impaciencia con el aldeano era un reflejo de su propia falta de paciencia con sus propias luchas. Lentamente, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma, Ren intentó un nuevo tipo de práctica. Colocó una mano sobre su corazón. Sintió su latido constante y leal. Y susurró las palabras a su propio reflejo fragmentado. Fue solo una gota de té, dijo en voz baja. No define tu valor. Estabas haciendo lo mejor que podías.
y eso es suficiente. Mientras pronunciaba las palabras, sintió que algo se aflojaba en su pecho. El nudo apretado de la vergüenza comenzó a desenredarse. No hubo una explosión de luz ni una revelación dramática. Solo un suave y cálido deshielo, el comienzo de la paz. Esta es la tercera, y quizás la más crucial, práctica diaria para cultivar la compasión. Al final de cada día, antes de dormir, encuentra un momento de quietud. Coloca tus manos sobre tu corazón, siente su calor, su ritmo, y dite a ti mismo, en silencio o en voz alta: hoy hice lo mejor que pude, y eso es suficiente. No importa si el día fue un éxito o un desafío. No importa si cometiste errores o te sentiste débil. Ofrece a tu propio ser el regalo de la gracia. Báñate en la calidez de tu propia amabilidad. Ren se dio cuenta de que el espejo roto no era una metáfora de los demás. Era una metáfora de sí mismo. Todos estamos un poco rotos, un poco fragmentados. Y la verdadera compasión no es tratar de pegar las piezas a la fuerza para crear una superficie perfecta. Es aprender a amar el reflejo con todas sus grietas, sabiendo que es en esas grietas donde la luz tiene la oportunidad de entrar y salir. La tercera luna llena llegó, marcando el final de la tarea de Ren. Se dirigió al estudio del abad Jin con el corazón mucho más ligero que 3 meses antes. El espejo de bronce todavía estaba en su túnica, pero su peso se sentía diferente. Ya no era una carga, sino un recordatorio familiar, como la mano de un viejo amigo. Entró y se inclinó, colocando el espejo roto sobre la mesa baja entre ellos. «Bueno, joven Ren», dijo el abad, sus ojos brillando con una suave curiosidad. «¿Qué has aprendido de este espejo imperfecto?» «Aprendí», comenzó Ren, su voz clara y tranquila, «que durante años he estado tratando de ser una roca, fuerte, sólida, inmutable, perfecta. Juzgaba todo lo que no se ajustaba a mi idea de cómo debería ser una roca. Aprendí a escuchar, y me di cuenta de que la verdadera conexión no viene de tener las respuestas, sino de ofrecer el espacio para que otros encuentren las suyas. Aprendí a mirar más allá de la superficie, y me di cuenta de que detrás de cada acción irritante hay un corazón que sufre, un corazón que, como el mío, solo busca la paz. Y finalmente, dijo mirando el espejo, aprendí a mirarme a mí mismo, y me di cuenta de que mi mayor dureza la reservaba para mí. Aprendí que la compasión no es algo que se da, como una moneda a un mendigo. Es el aire que respiramos. Debe nutrirnos a nosotros primero, para que podamos compartir cada exhalación con el mundo. Hizo una pausa y luego concluyó. El espejo me enseñó que he estado tratando de ser una roca, pero la verdadera fortaleza está en ser como el agua. El agua cede. El agua fluye alrededor de los obstáculos. El agua nutre todo lo que toca sin pedir nada a cambio. Y el agua puede desgastar la roca más dura, no con fuerza, sino con una persistencia suave. El abad Jin sonrió, una sonrisa tan amplia y genuina como un amanecer. Has aprendido bien. La tarea ha terminado. Tomó el espejo roto, pero en lugar de guardarlo, lo colocó sobre un pequeño trozo de seda negra en el centro de la mesa. Luego tomó un pequeño martillo. Con un toque rápido y preciso, golpeó el centro del espejo. Ren jadeó cuando el espejo se hizo añicos en cientos de pequeños fragmentos de bronce. «Maestro, ¿por qué?», preguntó confundido. «Porque la lección ya no está en el espejo», dijo el abad. «Ahora está en ti. Ha interiorizado la enseñanza». Con un dedo, el abad Jin comenzó a mover los pequeños fragmentos de espejo sobre la seda negra, arreglándolos. No intentó volver a armar la forma original. En cambio, creó un nuevo patrón, un mosaico. Los fragmentos, antes parte de una imagen rota, ahora formaban un círculo hermoso y brillante,
como una galaxia en miniatura. Cada pieza, con su borde irregular, contribuía a la belleza del todo. La compasión, dijo el abad, no es ignorar las grietas, es ver la belleza en el mosaico, en los demás y sobre todo en ti mismo. Un corazón que ha sido roto y se ha curado con compasión es más fuerte y más hermoso que uno que nunca ha conocido una grieta. Ren miró el mosaico de luz y por primera vez no vio imperfección, vio arte, vio la verdad. La compasión no era una práctica para volverse perfecto, era una práctica para volverse completo. Ren regresó a sus deberes en el monasterio, pero ya no era el mismo novicio. Su diligencia permanecía, pero ahora estaba impregnada de una cualidad diferente. Ya no era la diligencia rígida de alguien que teme cometer un error, sino la diligencia fluida de alguien que encuentra alegría en el acto mismo. Cuando barría, ya no se apresuraba. Sentía el susurro de la escoba de bambú sobre las piedras, veía la danza de las hojas y sonreía, recordando al hermano Kaito. Su barrido se convirtió en una meditación, un acto de cuidar su hogar. Cuando participaba en la ceremonia del té, ya no buscaba la perfección robótica. Se centraba en el acto de servir, sentía el calor del cuenco en sus manos, veía el vapor ascendiendo y pensaba en el regalo de calidez que estaba ofreciendo. Su ceremonia se convirtió en un acto de generosidad. El cambio más grande, sin embargo, se hizo evidente cuando interactuaba con la gente. Un día, el abad Jin lo envió a la aldea a recoger algunas provisiones. Antes, este era un viaje que Ren temía. El ruido, el regateo, la brusquedad de la gente del mercado siempre habían sido una fuente de irritación para él. Mientras caminaba por la bulliciosa calle, una carreta sobrecargada de verduras se tambaleó, y una docena de calabazas rodaron por el suelo polvoriento. El carretero, un hombre con el rostro enrojecido por la frustración y el calor, dejó escapar una sarta de maldiciones. El viejo Ren habría pensado, qué torpe. Debería haber asegurado mejor su carga, y habría seguido su camino, sintiéndose superior en su eficiencia, pero el nuevo Ren se detuvo. En lugar de juicio, sintió una punzada de empatía. Vio el sufrimiento detrás de la reacción. Vio a un hombre cansado, probablemente pobre, cuya ganancia del día ahora yacía magullada en el polvo. Vio la desesperación en su ira. Él también busca la paz, como yo, pensó. Sin decir una palabra, Ren comenzó a recoger las calabazas. Simplemente se agachó y con calma comenzó a ponerlas de nuevo en la carreta. Un niño pequeño que pasaba por allí lo vio y corrió a ayudar. Luego, una mujer que vendía flores dejó su puesto y se unió. En menos de un minuto, una pequeña comunidad se había formado espontáneamente alrededor de la carreta volcada. El carretero, que había estado paralizado por su propia ira, observó atónito. Su rostro furioso se suavizó. Cuando la última calabaza estuvo de vuelta en su lugar, miró a Ren, sus ojos llenos de una gratitud avergonzada. «Gracias, monje», murmuró. «Yo he tenido un día difícil». Ren simplemente se inclinó en señal de respeto. «Que tu camino a casa sea más ligero», dijo, y continuó su camino. No había sido un acto heroico. No había sido un gran sacrificio. Había sido un pequeño gesto, nacido de un momento de compasión. Pero ese pequeño gesto había transformado una escena de ira y frustración en una de ayuda y conexión. Había cambiado la energía de ese pequeño rincón del mundo, aunque solo fuera por unos momentos. La compasión no cambia el mundo de golpe, con grandes proclamas y revoluciones. Transforma cada encuentro, cada palabra, cada gesto. Es una práctica silenciosa que se teje en el tejido de nuestra vida diaria.
Es la elección de escuchar en lugar de hablar. Es la elección de comprender en lugar de juzgar. Es la elección de ofrecer amabilidad, primero a nosotros mismos, y luego, naturalmente, a los demás. Y cuando muchos corazones practican lo mismo, cuando muchos individuos eligen el pequeño gesto de recoger una calabaza caída, la vibración del mundo entero comienza a cambiar. No a través de un gran plan, sino a través de la simple y poderosa acumulación de innumerables actos de un corazón abierto. Ren regresó al monasterio esa tarde con sus provisiones. No llevaba nada extra, pero su corazón se sentía lleno. Había aprendido que el monasterio no eran los muros de piedra que lo rodeaban. El verdadero monasterio, el verdadero lugar de práctica, era el mundo. Y cada persona que encontraba era un maestro, cada interacción una oportunidad para practicar el arte de mantener el corazón abierto. Los años pasaron. El cabello de Ren comenzó a mostrar hilos de plata, y las líneas alrededor de sus ojos eran de amabilidad, no de juicio. Con el tiempo, tras el fallecimiento del abad Jin, Ren se convirtió en el nuevo abad del Templo de la Quietud Resonante. Ya no era el joven impaciente que había sido. Se movía con la misma calma que una vez había admirado en sus mayores. Su presencia era un bálsamo, y los monjes y aldeanos por igual buscaban su consejo, que a menudo daba más con su silencio que con sus palabras. En su estudio, sobre la mesa baja, no guardaba escrituras raras ni estatuas preciosas. Guardaba el mosaico de fragmentos de espejo sobre la seda negra. Se había convertido en la pieza central de su enseñanza. Un día, un joven novicio, tan brillante y tan impaciente como lo había sido Ren, llegó a su estudio, frustrado por sus propias imperfecciones. «Maestro», dijo el joven, «me esfuerzo por ser perfecto en mi meditación, en mi trabajo, en mis votos, pero siempre fallo. Mi mente divaga, mis manos cometen errores, siento que nunca seré digno». Ren no respondió con un discurso, simplemente señaló el mosaico en la mesa. «¿Qué ves?», preguntó. «Veo fragmentos», dijo el joven, «piezas rotas de algo que una vez fue completo». «Mira de nuevo», dijo Ren con suavidad. «No mires las piezas individuales, mira el todo. ¿Ves cómo cada fragmento, con su borde afilado e irregular, encaja perfectamente junto a los demás? ¿Ves cómo la luz se refleja en cientos de direcciones diferentes, creando una belleza que un espejo perfecto y plano nunca podría lograr? ¿Ves cómo la oscuridad de la seda entre las piezas hace que la luz brille aún más?» El joven novicio miró, y su percepción comenzó a cambiar. Vio lo que Ren había visto tantos años antes. «Este eres tú», dijo Ren. Su voz era un murmullo compasivo. «Este soy yo. Esto es cada ser en el universo. No somos espejos perfectos, somos mosaicos. Estamos hechos de nuestros éxitos y nuestros fracasos, de nuestra luz y nuestra sombra, de nuestras heridas y nuestra sanación. Y la verdadera práctica espiritual no es tratar de lijar nuestros bordes afilados hasta convertirnos en una superficie lisa e ininterrumpida. Es aprender a amar nuestro propio mosaico. Es honrar cada pieza, sabiendo que contribuye a la belleza única del todo. La compasión», concluyó Ren, «es el arte de ver el mosaico. Cuando miras a otra persona, no te centres en una sola pieza afilada, su ira, su error. Da un paso atrás y trata de ver el complejo y hermoso mosaico de su vida, lleno de luchas y alegrías que nunca conocerás. Y cuando te mires a ti mismo, haz lo mismo. No te obsesiones con la pieza que se rompió hoy. Honra el patrón completo que eres, un patrón que está en constante cambio, en constante crecimiento, en constante devenir más tú mismo». El joven monje se quedó en silencio, las lágrimas brillando en sus ojos. En la belleza de ese mosaico roto, finalmente vio un reflejo de su propia humanidad,
vio un camino, no hacia la perfección, sino hacia la totalidad. La enseñanza del espejo roto, el legado de la compasión, había pasado a una nueva generación, no como una doctrina, sino como una verdad sentida. Un cambio de percepción que tenía el poder de sanar el mundo, un corazón a la vez. Y así, dejamos el templo de la quietud resonante, pero llevamos su enseñanza con nosotros. La historia de Ren es el eco de un viaje que todos estamos invitados a emprender. Vivimos en un mundo de espejos rotos. Las relaciones se fracturan, las expectativas se hacen añicos, nuestros propios corazones se agrietan con el dolor, la decepción y el miedo, y nuestra reacción instintiva es maldecir las grietas. Desear un mundo y un yo sin imperfecciones, pero la compasión nos ofrece una sabiduría más profunda. Nos invita a recoger los fragmentos, no con la intención de recrear desesperadamente lo que se perdió, sino con la curiosidad de crear algo nuevo. La práctica es simple, pero no es fácil. Es la práctica de la escucha silenciosa, de ofrecer a otro el espacio sagrado de tu presencia, sabiendo que ser escuchado es una de las formas más profundas de ser amado. Es la práctica de mirar más allá, de recordar que cada persona está librando una batalla invisible y que su comportamiento a menudo es el lenguaje de una herida que no sabe cómo expresar. Y es la práctica de la autocompasión, de tratarte a ti mismo con la misma gracia y amabilidad que tan fácilmente ofreces a los demás, sabiendo que no puedes verter de un cuenco vacío. Estas no son grandes acciones heroicas, son pequeños giros de la conciencia, practicados momento a momento. Son las elecciones silenciosas que haces en el supermercado, en el tráfico, en la mesa de la cena, en el espejo de tu propio baño. Cada vez que eliges la comprensión sobre el juicio, estás añadiendo una pieza brillante a tu propio mosaico. Cada vez que eliges la escucha sobre la interrupción, estás puliendo una de esas piezas. Cada vez que te ofreces gracia en lugar de crítica, estás admirando la belleza del todo. El mundo no necesita más espejos perfectos. Ya tiene suficientes superficies frías y reflectantes. Lo que el mundo necesita desesperadamente son más mosaicos. Más corazones que hayan conocido la rotura y hayan elegido sanar con compasión. Corazones que ahora puedan reflejar la luz en 1000 direcciones hermosas e inesperadas. Cierra los ojos. Coloca una mano sobre tu corazón. Siente el complejo y único mosaico que eres. Y permite que esta frase final sea el aliento que limpie el polvo de tus fragmentos, permitiéndoles brillar. Que sea tu mantra, tu recordatorio, tu camino a casa. La herida no es el final, es donde comienza el mosaico.